Ahora sí, buenas noches. Estaba esperando que tuviéramos pues como un buen número de asistencia, por eso hay los minutos de espera. Pero entonces en este momento tenemos a Andrés, a David, a Diego, Tascón, Diego, Tobar, Jalil, Jessica, Juan Pablo, Luis Carlos, Méndez, Steven, Zair. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad nosotros de hacer una práctica número 3. En ese laboratorio, pues ahora vamos a ver un video que es un poquito como soso, pero digamos que el video pues cumple con las condiciones. Entonces, tomando mucho del video, repliqué unas cosas en un archivo en Cadecimo que después del video lo vamos a analizar. Me falta es compartirle la dirección del mismo por la plataforma, porque esta tarde entonces tuve la ocasión de subir lo que puede ser como el cuestionario o los detalles pues de la práctica 3. Entonces es una práctica para que ahora que yo termine de explicarles, vamos a entonces a tener la oportunidad de, de que ustedes van a realizarla. El punto aquí es, como ya se han hecho algunas implementaciones de parte de ustedes y ya tienen allí un bagaje, entonces vamos a utilizar ya directamente el S7200. Yo les decía a ustedes en la sesión anterior que aprovechando pues como las propiedades que tiene Cadecimo, vamos a programar allí en el 1200, solo que pues vamos a estar, es la misma programación que hacemos directamente desde el TIA Portal, ¿sí? Lo que pasa es que no vamos a manejar la interfaz del TIA Portal. Esa es, digamos, pues como la única diferencia. Pero lo demás se va dando muy similar. Entonces, lo que yo busco hoy es que con todo lo que ya nosotros hemos visto, ya podemos empezar a utilizar el PLC directamente. Y por eso es que hablo pues de un video inicial que nos da pues como la apertura, y ahora entonces yo ya termino de explicarles pues todos los demás aspectos para que tengan en cuenta. Considerando que es una sesión práctica, entonces la idea es pues que la misma termine a las 10, que ustedes ya en ese momento ya tengan una producción y suban entonces la información. Si de pronto de aquí a las 10 les quedó faltando algo, entonces ya ustedes podrán en el transcurso de la semana hacer la entrega para yo luego ya sentarme a revisar. No he terminado de revisarles a ustedes el examen. Yo deseo es ahora, mientras ustedes trabajan, como no nos vamos a desconectar, entonces deseo también seguir pues con la calificación del mismo, confiando que ojalá les pueda entregar una noticia al cierre de la sesión. Esa es como la idea. Entonces, para que ya estemos pues allí en paralelo. Estuve hablando con el profesor Diego Franco la semana anterior, como les dije que iba pues, a buscar la manera de contactarme con él. Entonces, aprovechando que por esas cosas de la vida estamos coincidiendo desde el miércoles en unas sesiones que están haciendo en línea, sucede que aproveché en la última sesión de la semana anterior, pues le hablé, le traté el caso. Entonces, en efecto, pues él decía lo que ya sabemos, ¿no? Pues que no, que mientras pues no nos autoricen no podemos hacer nada, pero me abrió una luz, sino que quedamos pues de ya ampliar la información. Me abrió una luz en el sentido de que existe una posibilidad, pues digamos, no voy a llamarla amplia, pero sí existe la posibilidad de que nos permitan seguramente utilizar pues la CPU y demás. Entonces, el propósito es como lograr ampliar bien eso para conocer bien en detalle cuál es el alcance que tiene esa posibilidad. Y entonces, pues, independientemente de lo que sea el alcance, lo que nos falta a nosotros es ya conocer si ustedes tuvieron la oportunidad de descargar software, de buscarlo. Recuerden que esa era
tarea que les había dejado pues para esta semana. Ustedes me hablaban la semana anterior pues de que con lo que habíamos visto el problema era que les era muy pesado, ¿cierto? Pero pues yo les dije, bueno, busquen entonces una versión más, digámoslo así, suave, no tan pesada, que pueda cumplir pues con las especificaciones que tienen sus máquinas. ¿Cómo les fue con eso? Antes de yo seguir. ¿Sí tuvieron éxito o todavía no lo han completado? No, profe, por mi parte, No, profe, es muy difícil. Pues, profe, yo busqué la versión 11, que es como la que más requisito, menos requisitos requiere. Y Sí. no, profe, hasta virus le metí el computador, No eso no me se encuentra digas. por ningún lado. Además, casi 30 gigas, profe. ¿Cuál? Sí, muy grande. 30 gigas, ¿cuál La salió? versión 11. La versión 12 también necesita 8 gigas. O sea que sí o sí necesitaríamos la versión 11. Pero el problema es que no se encuentra, la busqué y no, por ningún lado. Sí, el Profe, tema... pues yo en mi casa sí pude. ¿Qué pudiste hacer, Jessica? Dime, que no te entendí. Con la versión que usted mostró, la 16, Sí, ya probé el programa y todo full. todo bien. Ah, qué bien. Bueno, Jessica, mire que ya logró con esa y ya lo tiene todo ok. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos una posibilidad para generar los proyectos, que es, digamos, en este caso, lo que es relevante. ¿Por qué razón? Porque, póngale cuidado, lo que vamos a hacer ahora a continuación es vamos a hacer el video. El video, cuando yo digo que es un poco soso, es porque él explica, ¿cierto? Yo hasta me preguntaba, ¿será que así le explico a los muchachos? Entonces, el asunto es que, pues menos mal que no es un video pues largo, pero lo que yo quiero es que ustedes lo vean para que más o menos ya tengan presente cómo es que vamos a trabajar inicialmente con el KDSIMU para la programación del 1200. Entonces, ¿cuál es el propósito? Como nosotros tenemos que ir ayudándonos con el deseo y demás de lograr entonces amortiguar un tanto el hecho de que no estamos trabajando de manera presencial. Yo siempre les he dicho a lo largo de todas estas sesiones que vamos haciendo ahorros, entonces vamos teniendo el ahorro de tener las conexiones, todos los esquemas, diagramas de fuerza, diagramas de control. Ahora los ahorros es que como ya empezamos a utilizar el PLC, entonces que tengamos la posibilidad de generar ahí los proyectos, de tenerlos listos, porque si de pronto esta cara empieza a tener como un rostro diferente después de que se cumpla este mes, lo único que nos queda a nosotros es el mes de septiembre como una posibilidad. Y pues yo normalmente le presto mucha atención a cómo va la situación del contagio diario y ustedes han podido ver que a veces hemos tenido pues unos picos altos de 1000 y pico, por ahí hubo hace algunos días, la semana anterior, pero hay un promedio de 300, un día 400 alrededor del valle, ¿no? Y lo que sí ha bajado, de acuerdo a lo que he logrado leer, es que el número de muertes ha venido disminuyendo. De hecho, mientras ustedes entraban, estaba yo leyendo, permítame, yo miro aquí rápidamente, estaba leyendo pues el asunto del día de hoy en las últimas 24 horas y hay un balance que pues es bueno porque, por ejemplo, en todo el departamento solamente hubo 16 muertes, que desde luego pues son muertes y es un dato crítico, y en especial para las familias pues que sufren lamentablemente esa pérdida y que hay pérdidas que pues generan un dolor muy grande y eso hay que entenderlo. Pero a pesar de que es una mala noticia, digamos, ha ido bajando como las cifras. Eso miran las cifras por millón, las cifras por cada 100.000 habitantes y hay una esperanza pues de la que las cosas puedan surgir bien. Lo que no quiere decir que no nos vayamos a confiar, hay que seguirnos cuidando.
Entonces, yo digo, puede ser, pues este mes apenas va en el día 10, ya estamos quemando la primera, tercera parte. Nos hacen falta 2 terceras partes para completar este mes de agosto. Entonces hay que terminar el mes y a ver qué pasa en septiembre. Ustedes escucharon hoy, si escucharon noticias, que para el caso de Bogotá ya la alcaldesa dio a entender o dijo que ya no iban a darse más estas cuarentenas aisladas, que ya no va a haber más. Incluso ya habló de presencialidad alternada pues en las instituciones educativas. Ya para septiembre ella ya piensa abrir el aeropuerto, pues ahora sí finalmente. Entonces, pues uno va teniendo como pues confiamos que todo salga bien, ¿no? Confiamos, ojalá. Entonces, ahí es donde yo digo, vamos teniendo ahorros. Entonces, la noticia de Jessica es buena porque ya ahí se pueden generar los proyectos. En la siguiente sesión ya podríamos, de pronto, en una de las cosas que yo voy a preparar, tener la posibilidad de ampliar un poquito más el panorama para mejorar el manejo del vía portal. Y entonces eso ya nos va dando pues un ambiente que nos diga a nosotros, puede ser que hacer recuento. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Que hay que agilizar un poco lo que tiene que ver, como ya este cabecismo nos da la posibilidad a nosotros de hacer implementaciones como ya se van a dar cuenta, y eso lo complementamos con Trilogy y demás. Entonces ya a mí me corresponde agilizar en el manejo de otras herramientas dentro del PLC. Por ejemplo, hace 8 días vimos temporizadores, hay que mirar contadores, hay que mirar el manejo de las entradas análogas, que son los detalles pues que nos van faltando como para ya tener un global. Entonces ya luego eso lo complementamos pues con los laboratorios, con los talleres, vemos la simulación que se puede hacer. Entonces ya ahí, ya después generamos los proyectos y de pronto, si termina este mes nos dicen vuelvan así, pues ahí ya tenemos mucho para trabajar. Ya sería solamente complementar algunas cosas y el curso va saliendo pues adelante, es lo que yo aspiro. Entonces, como les dije, ahorita yo hablé con él, lo que pasa es que no me logró ya completar luego bien, pues como yo lo tomé, digamos así, tal vez fue sorpresiva la pregunta para el profesor, entonces pues no me pudo ampliar un poco el alcance. Entonces yo ya esta semana, aprovechando pues esa abertura que él me dio, esa posibilidad, ya podré tratar entonces qué alcance puede tener eso para nosotros. Porque yo le planteaba pues que hay que tener presente de que independiente de lo que ocurre en las otras asignaturas, que obviamente también requieren sus prácticas y demás, aquí hay un punto clave y es que se pueda aprender el manejo del PLC como corresponde. O sea, con estas experiencias de simulación, pues eso nos ayuda mucho. Y ahí ya con lo que vamos a ver hoy, pues ya a ustedes les va ampliando más el panorama. Y yo he visto que ustedes han sido muy juiciosos, lo cual me alegra, porque eso le ayuda mucho a uno como profesor. Entonces, el asunto es que es lo que vamos a ver, cómo logramos entonces ir mejorando en esta parte. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el video. Préstenle por favor toda la atención, no se me vayan a dormir, ¿cierto? Y ahora entonces saltamos al cabecismo para ya dejarlo a ustedes trabajar, para que ya con base en eso ya me entiendan qué es lo que yo quiero que se haga. Entonces vamos a revisar esa parte. Estamos grabando, sí señor. Entonces vámonos al video. Permítame, aquí está, listo, estamos listos. Entonces vamos a habilitar aquí el audio para que ustedes no tengan ningún problema. Y ahora aquí ya viene la parte del video. Este es el video. Y ahí ya prácticamente está el escenario listo para mirar cómo es que vamos a trabajar con él. Entonces, piensen todos los detalles y ahora yo ya complemento la información. Empieza a rodar. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es ver el funcionamiento del PLC S7200 en el programa Cabecismo, la última versión. Vamos a ver cómo funciona, cómo se puede simular en los diferentes circuitos a través de este PLC simulado en ese programa. Vemos que acá tenemos el módulo, el
que es el S7200, el CPU 1214C ACDC-RLI. Bueno, muy bien, vamos. Lo primero que tenemos que hacer es alimentar el equipo. Para eso utilizamos una tensión alterna. Tenemos que cablear el equipo. Los terminales de entrada son estos dos primeros que tenemos acá, línea 1 y neutro. Ese terminales de entrada de un PLC, el S7200, te soporta un voltaje alterno de 120 voltios a 240. Bueno, cableamos el equipo. Vemos que ya tenemos cableado la alimentación del S7200. Ahora lo que vamos a hacer es simular si el equipo prende o no. Lo damos en el botón simulación y vemos que acá se prende el LED de color verde. Acá donde dice Run Stop, prende el LED de color verde. Eso significa que el equipo ya está prendido y está listo para iniciarle la programación, conectar lo que son las entradas y las salidas. Bueno, lo ponemos stop a la simulación y vamos a ingresar una entrada y una salida para ver el funcionamiento de las entradas. Lo primero que tenemos que saber es que las entradas de este PLC del S7200 CPU 1214C soportan una tensión de 24 voltios de corriente directa, 24 VDC. Tenemos que saber que este PLC tiene una fuente interna, por lo que no necesitamos de una fuente externa. ¿Dónde está la fuente interna? Los terminales son estos, los que ven acá. Acá dice línea más y M, que es el negativo. Para habilitar las entradas, lo que tenemos que hacer es puentear entre el negativo de la fuente interna, que es el M, y el terminal de bloques de entradas, que es el 1M. Entonces hacemos un puente entre M y 1M. Ya está. Ahora tenemos que ingresar una entrada. Vamos a ingresar una entrada, un pulsador. Ahí está, al I0.0. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a cablear del positivo, que es el L+, hacia la entrada del pulsador. Muy bien. Y ahora de la salida del pulsador hacia el terminal de entrada del PLC. Ya está. Solo ponemos un nombre. Tenemos una nomenclatura, lo vamos a llamar S1. Ok, ya está. Ya tenemos el pulsador acá con el mismo nombre. Este es el que nos va a activar a esta entrada. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cablear una salida. Y lo que debemos saber para este caso es que las salidas de este PLC son salidas de relé, lo que significa que puedes utilizar una tensión alterna o continua de acuerdo a lo que tú necesites. No necesariamente
no tiene nada que ver con la configuración interna del PLC, porque es una salida relé, es una salida aislada. Bueno, vamos a poner una fuente alterna, o vamos a jalar desde esta fuente que está alimentando al PLC nada más, para no complicarnos. También tenemos que saber que el PLC en este caso tiene dos bloques de salidas completamente aisladas, por lo que en el primer bloque podemos utilizar una fuente alterna y en el segundo una fuente continua. Vamos a hacer ese caso para ver el funcionamiento de los dos bloques. Tenemos acá una fuente alterna con la que vamos a utilizar el primer bloque, y si tenemos equipos a corriente continua, equipos de salida como electroválvulas a 24 voltios, pues lo podemos utilizar el segundo bloque para corriente continua. Vamos a en una fuente DC. Ya vemos que acá tenemos una fuente alterna y acá una fuente continua. Ahora tenemos que cablear. Primero vamos a ingresar las dos salidas. Voy a ingresar un contactor y una lámpara. Ahora vamos a cablear el primer bloque. Lo sabemos es que una línea debe ir al 1L del primer bloque. Esto ya es un puente interno a todos los terminales, o sea al Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Este primer bloque ya está puenteado internamente. Es un puente interno. Tú solamente tienes que cablear la salida. Eso es lo que hace diferente a lo que es el PLC Logo, porque ese sí tiene los dos terminales, o sea todas las salidas Q son aisladas. En este caso no, en este caso solo tenemos dos bloques aislados. Bueno, vamos a cablear. Y ahora vamos a cablear el bloque con fuente BDC. Bueno, ya tenemos los dos bloques de salida con diferentes tensiones, tanto alterna como continua, cableados. Ahora lo que vamos a hacer es poner la nomenclatura de estas dos salidas. En este caso lo vamos a poner como un contactor KM1 y la lámpara H1. Ahora lo que vamos a hacer es el programa. Tenemos que programar el PLC de acuerdo a lo que nos hayan pedido. En este caso, como es una prueba, vamos a hacer un arranque directo para probar el funcionamiento. Bueno, lo primero que tenemos que ingresar es una entrada, que es esta entrada S1. Lo vamos a poner acá. Tenemos la entrada S1. Lo vamos a poner su nomenclatura, que es el I0.0, que son las entradas del PLC. Este bloque es I0, I0.0, I0.1, I0.2 y así sucesivamente. Como lo tenemos cableado al I0.0, entonces esta entrada se va a llamar I0.0.
Ok. Esta entrada la vamos a poner a una bobina. Esta bobina la vamos a llamar M1, que va a ser una memoria. Sea un arranque directo. Vamos a poner un contacto. También vamos a poner una bobina, que en este caso va a ser una salida. Como tenemos dos salidas, como es KM1 y H1, tenemos que ingresar dos salidas. Vamos a nomenclatura. Este va a ser KM1, que es Q0.0. Y la segunda lo vamos a llamar Q0.5, que es H1. Este contacto lo llamaremos M1, que es el contacto de arranque. M1. Ok. Y este contacto normalmente abierto, como es el contacto de realimentación para que funcione el arranque directo, debe llamarse Q0.0. Ya está. Ahora lo que hay que hacer es cablear. Tenemos un positivo, un negativo. Bueno, como se debe saber, este cableado no se hace físicamente, simplemente es una programación que es el lenguaje ladder, que en el caso para el PLC S7200 se hace en el programa el TIA Portal versión 11, 12 o 13. Esa es su programación. Ahora vamos a simular este circuito para ver el funcionamiento. Vemos que al simular tenemos el circuito energizado, el PLC está energizado. ¿Y qué debe pasar cuando presionamos el S1? Pues debe llegar un 1, esta es lógica digital, 1, 0. En este caso, al presionar lo va a dar un 1. Va a activar la memoria 1, por lo tanto activa el contacto M1 y activa el Q0.0, que al mismo tiempo es la salida del contactor para el contactor KM1, que está alimentado por voltaje alterno y se realimenta mediante su contacto Q0.0, por lo tanto queda prendido, no se apaga, y al mismo tiempo el Q0.5 también, que es la lámpara, que sería una lámpara de señalización que KM1 está en funcionamiento. Presionamos el S1 para ver si cumple y ahí está. Vemos que queda activado tanto la salida Q0.0 como la salida Q0.5, y ahí tenemos dos fuentes de voltaje diferentes, utilizándolo en dos bloques del PLC S7200, tanto un voltaje alterno y un voltaje continuo. Ahora, ¿cómo apagamos? Vemos que acá no tenemos una entrada para poder apagar el circuito, entonces lo que podemos hacer es agregar otra entrada, por ejemplo un pulsador normalmente cerrado. En este caso lo voy a agregar en la entrada I0.4 para que no se cruce. Lo ponemos nomenclatura, que sería S2. S2. Agregamos un pulsador color rojo con nombre S2. Y ahora tenemos que incluirlo en el programa.
Para este caso vamos a eliminar este cable y también este, y ingresamos contacto normalmente abierto al ladder, pues cableamos de nuevo, ponemos el nombre de la entrada, que en este caso es I0.4, y ya está. Ahí nos debe funcionar el circuito. Vamos a ver, simulamos, prendemos el arranque y está, se queda realimentado, prende, se activan tanto la salida Q0.0 como la salida Q0.5. ahora apagamos, simple pulsamos en S2 y se apaga. Con esto, entonces, lo que estamos simulando en este circuito es un arranque directo, por lo que, para que quede más claro, vamos a ponerle circuito de potencia. Agregamos una fuente trifásica, agregamos un contactor y un motor trifásico. Ahora lo que tenemos que hacer es cablear. Ponemos la nomenclatura, que en este caso este contactor sería KM1, la salida Q0.0. Y accionamos el circuito. Estamos en simular, activamos, presionamos el pulsador S1, vemos que prende el motor, y si presionamos S2 se apaga. Y ahí está la simulación práctica de un arranque directo y ver cómo funciona el PLC S7200 en una simulación en el programa KSimo, la última versión, que incluye poder simular este PLC. Bueno, espero que les haya ayudado este video a todos ustedes, y en especial a la persona que pidió ver cómo funcionaba, cómo se podía simular en este programa. Gracias por el video, suscríbanse al canal, compartan la información y estaremos haciendo videos más adelante. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ya vimos allí pues lo que comparte, llamémoslo pues como el youtuber de automatización. Entonces vamos a revisar, como les decía ahora, es prácticamente, podríamos hablar que es prácticamente la misma implementación. Incluso yo les hablaba la sesión anterior que les voy a presentar hoy una presentación que tiene que ver con el tema de manejo de entradas y salidas, que creo que les va a aportar mucho. Esa todavía no la he subido a la plataforma, pero entonces ya dentro de poco lo hago. Entonces veamos aquí, miren ustedes, ahí tenemos pues el mismo sistema, ¿no? Entonces el asunto es que cuando ustedes llegan al KDSimo, es para nosotros relevante entonces tener en cuenta de dónde se consiguen pues las cosas. Entonces les voy a decir, por lo menos para sacar el PLC, para llevarlo allí. Aquí les voy a mostrar, ustedes ven aquí en en el menú, este botón que les estoy señalando. Ustedes hacen clic allí y entonces él es el que les va a dar la posibilidad ya de tener pues el uso del KDSimo, perdón, del PLC. Entonces cuando ustedes hacen clic allí se nos abre pues un menú, y dentro de ese menú observen
que allí tenemos nosotros la posibilidad de contar con el PLC S7200. Permítame, yo les digo cuál es el icono correspondiente. Viene siendo este de aquí, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, lo que nos da la posibilidad pues, de contar con este equipo. Allí, donde les mostré con la primera flecha, se reconoce pues como los módulos que uno puede utilizar, en este caso pues para entrada y para salida, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener pues allí en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, ese es un buen aporte pues que tenemos nosotros pues para trabajar aquí. Dentro de eso, pues vamos a ver inicialmente cómo está concebido aquí el funcionamiento. El asunto es que, bueno, voy a hacer acá un zoom que me permita ver como toda la ventana. Vamos a ver, este es muy pequeño. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Y entonces, en primera instancia, vamos a ver el funcionamiento de este así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Sucede que cuando ya habilitamos la simulación, pues como allí están ya los cables de conexión que los puse tal cual como se ve en el video, ustedes ven que en efecto allí tenemos un indicador de encendido que es el que habíamos visto previamente, que lo tenemos nosotros acá, ¿cierto? Ese es el indicador de encendido, entonces ya va a estar listo pues para trabajar, y lo que nosotros pues podemos en este caso entender. Listo. Entonces, por ejemplo, pues dentro de lo que ya ustedes conocen, para nosotros entonces tener en consideración esos aspectos allí, pues yo puedo aquí presionar el pulsador de inicio, yo lo llamé Start, entonces lo presiono, y entonces yo observo que por lo menos desde el punto de vista de lo que vienen siendo las salidas, pues sí, ahí la salida se activa, que ya les voy a explicar eso. Yo veo que allí en la parte pues de lo que tiene que ver con la habilitación del contactor en la parte inferior, pues sí, es cierto, se activó. Allí hay una lámpara pues que se activa, y ustedes ven que normalmente en este caso el motor no está activo, ¿cierto? Ya saben por qué no está activo. Entonces, ¿por qué yo muestro esto así? Normalmente cuando nosotros hacemos nuestros laboratorios ya en la vida real, entonces el asunto es que dentro de eso tenemos un aspecto que allí es importante, y es que previamente es bueno hacer, digamos, las pruebas de cómo está el tema de la lógica, ¿sí? De revisar si realmente nos funciona como corresponde, revisar si está haciendo lo que nosotros consideramos debe hacer, todas esas cosas. O sea, uno tiene que ir, pues, digamos, ya sobre seguro allí. Esa parte de fuerza es normalmente lo último que uno activa, ¿sí? De hecho, yo me imagino que la persona que hizo, pues, el video, seguramente, como ustedes veían que lo iba pues, haciendo como por partes, por pedazos, entonces seguramente pudo haber tenido esa consideración, ¿no? Pero realmente cuando ya ustedes tengan la posibilidad de utilizar pues todo, confiando que así sea, es un error, realmente es un error, uno ponerse en la tarea de que, bueno, yo conecto todo y conecte, no, tenemos que ir paso por paso, parte por parte, de tal manera de que verifiquemos realmente que la lógica, el control que nosotros hemos establecido está operando bien. Cuando ya uno verifica eso, entonces ya uno dice, listo, entonces ya detengo aquí el sistema, ¿cierto? Entonces ahora sí habilito pues aquí la parte de fuerza, porque ya veo pues que sí está entrando en habilitación todo, y ya después de eso, entonces nosotros le decimos, listo, inicie. Entonces él inicia y ya el motor entonces ya tiene para nosotros pues un mover distinto, un despertar distinto, y eso obviamente pues que uno lo valora porque uno dice perfecto.
está trabajando pues como nosotros esperamos que esté. Listo, muy bien, eso está muy bien. Entonces vamos a detener aquí, ya hemos visto pues que él trabaja, pero entonces voy a ponerme en la tarea de ilustrar algunas cosas que para nosotros van a ser, digamos, relevantes de tener en cuenta y demás. Por ejemplo, miren ustedes acá, yo lo voy a ampliar un poquito más, porque por lo menos aquí este software me da como esa posibilidad. Y es muy relevante que nosotros hagamos pues un análisis de las entradas, un análisis de las salidas para nosotros ya identificar esos aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes. Entonces, fíjense ustedes en lo siguiente. Como bien pudimos observar en el video, estos dos, yo voy a llamarlos aquí terminales, son los que tienen la responsabilidad de colaborarnos en la alimentación del PLC, del autómata. Allí ustedes ven, espero que lo alcancen a ver bien, de que en efecto podemos trabajarlo entre 120 a 240 voltios corriente alterna. Esa es una referencia conocida como AC/DC/RLY. El AC tiene que ver entonces con el hecho de que la alimentación para el buen funcionamiento del autómata es alterna. ¿Listo? Es una alimentación alterna. Normalmente cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en el laboratorio, yo les decía que el nuestro no es AC/DC/RLY, sino que es DC/DC/DC. Entonces él se alimenta con una fuente que él trae allá. Entonces a esa fuente nosotros normalmente lo que sí le suministramos o le proporcionamos es que hacemos el cable de la extensión para no tener ningún problema. Entonces lo hacemos para las fuentes y entonces ya desde la fuente sí se conecta pues allí el PLC. A él le llega en ese caso pues un voltaje de corriente continua. Bueno, este otro terminal que ustedes ven allí a un lado, les voy a mostrar cuál es. Ese otro terminal es para ya la conexión, pues, el conector a tierra, como corresponde, pues, en todos estos equipos. Eso siempre es fundamental, es muy importante tenerlo presente. Es relevante porque eso va para la protección, pues, del autómata. Y acostúmbrense, por favor, a siempre hacerlo, porque muchas veces uno ve que hay unos actos, pues, que uno podría denominar actos de negligencia, ¿no? Que es básicamente pues producto de la pereza, porque realmente pues no hay razón alguna para no hacerlo. Entonces es bueno hacerlo, nos puede tomar un tiempito de más, pero entonces el asunto es que esos son aspectos que realmente para nosotros importan y allí son los detalles pues que tenemos que tener en cuenta para pues digamos no errar. Bueno, eso, digamos, es un aspecto, pues, fundamental allí, pues, en eso que yo les estoy compartiendo. Bueno, enseguida, voy a borrar esto. Allí enseguida, nosotros tenemos unos terminales que son los que nos dan a nosotros la posibilidad de contar con el voltaje que se requiere para, digamos, habilitar las entradas. Estas entradas son entradas que se habilitan con 24 voltios, ¿sí? DC. Y entonces la CPU proporciona una fuente donde entonces ya nosotros podemos ver que es un valor de salida en este caso. Si ustedes alcanzan a revisar allá en sus hogares, ustedes van a poder ver, permítanme, yo les voy mostrando aquí con las cajitas, van a poder ver que digamos aquí hay una flecha apuntando hacia abajo que me representa que entra. O sea que en este caso al PLC le va a llegar la alimentación de AC, que hablábamos hace un instante.
Pero aquí a un lado, donde vemos que él entrega los 24 voltios, entonces vemos una flecha apuntando hacia afuera, hacia el exterior, indicando que entonces lo que él va a entregar es una salida, ¿cierto? Es lo que él va a proporcionar. Eso, ojo, eso es muy importante siempre cuando ustedes van a trabajar con un PLC, el que sea, la referencia que sea, tomarse el tiempo de hacer esa identificación, de mirar sin carreras, sin afanes, de detallar todos los aspectos habidos y por haber para evitar cometer errores, porque aquí los errores valen plata, ¿sí? Entonces, eso es una situación que ahí que tenemos que ser muy cuidadosos para que entonces eso realmente ustedes no vayan a ver pues enfrentados a situaciones complicadas, porque el problema que esto tiene es que no es cualquier peso. Yo no les puedo decir en este momento cómo estamos de precios en estos equipos, pero no son realmente accesibles, así como cuando uno va a comprar un bombombón a la tienda. Tenemos que ser realmente muy cuidadosos con eso. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos eso, pues aquí, obviamente, considerando de que en este caso es DC, y así fuera AC también, ustedes ven que para el caso de AC, él nos muestra, es muy detallista mostrándonos cuál es el terminal de la fase y cuál es donde va el neutro. ¿Sí lo ven? Ahí nos lo muestra. Y eso hay que respetarlo. Porque algunos tienden a decir, ah, no, pues eso con AC no tiene ningún problema, uno invierte y eso funciona. Sí, 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 sí. Pero cuando ya un equipo de fábrica viene con esas indicaciones y ya ustedes que van entendiendo estos factores, ustedes ven incluso que en las mismas, cuando uno va a hacer las conexiones pues a las instalaciones eléctricas y demás, todo eso también se respeta, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que no podemos realmente tomar a la ligera. Eso es fundamental. Entonces, para la fuente de DC que él nos entrega, pues aquí también nosotros tenemos esa indicación. Esa L más es la salida del terminal positivo y entonces esta M es una M que me habla aquí pues del terminal negativo más a tierra, pues como algunos le llaman. ¿Ya? ¿Alguien va a preguntar o abre el micrófono accidentalmente? Bueno, ustedes vieron que el personaje nos decía, nos animaba a que conectáramos allí, hiciéramos un puente del negativo de la fuente con lo que puede ser, digamos, el punto de referencia para las entradas, a las cuales las entradas, ojo, en este PLC y en todos los demás, el fabricante nos dice cuánto debe ser digamos, el valor, la magnitud de voltaje que la entrada requiere para habilitarse. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que respetarle ese aspecto. Si aquí el fabricante me dice que para este PLC son 24 voltios DC, cuando yo vaya a habilitar las entradas con los diferentes captadores y demás, porque se habilitó una entrada por allá y demás, siempre tienen que ser 24 voltios. Usted llega por equivocación a darle un voltaje diferente, digamos 48 voltios, o usted llegó y cometió el error de que entonces tuvo allí un voltaje en AC de 110, seguramente se tira la entrada, como decimos coloquialmente, lo cual significa que lo daña, ¿sí? Ustedes vieron que cuando hablábamos del caso del PLC, entonces allí veíamos dentro de esas entradas, cuando vimos pues esos diagramas de bloques que se maneja pues dentro de la lógica interna y todo ese aspecto, nosotros observábamos que allí estaba la posibilidad de que nos hablaba pues de que había unos elementos de protección y todo lo demás. Eso es cierto, pero incluso esas protecciones tienen un límite, ¿sí? Eso no quiere decir entonces que eso viene pues con el seguro de por vida, que yo le meto allí lo que sea en cuanto a atención y demás, y eso me aguanta. No, hay que ser muy cuidadosos y por eso yo les digo que ahí tenemos que tener en cuenta todos los detalles que para nosotros vienen siendo allí relevantes y que son pues fundamentales para tener allí en consideración. ¿Listo?
Entonces, para que por favor lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se hace la conexión allí? Pues porque ustedes saben muy bien que, por ejemplo, usted hace un circuito, ¿verdad? Y usted el circuito, usted lo diseñó y el supercircuito y usted está seguro que va a funcionar. Pero si usted ese circuito solamente le conecta el terminal positivo y el terminal negativo lo tiene al aire, ¿le va a funcionar? No le va a funcionar, ¿cierto? Se requiere que le esté llegando el positivo y el negativo para que él pueda hacer un buen proceso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta allí, ¿ok? Para que por favor lo tengan presente. Bueno, entonces, eso está muy bien, muy interesante, toda la cosa. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos, aquí les voy a encerrar, tenemos nosotros todo lo que se corresponde a las entradas digitales de nuestro sistema. Todo esto, toda esta parte. Entonces, ojo con la identificación de esas entradas digitales. Se le llama entradas digitales porque son todo o nada, ya lo habíamos dicho la vez pasada, pero pues no vale no sobra pues recordarlo. Entonces, allí dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, que vienen siendo relevantes, está lo siguiente. Por ejemplo, esta yo la identifico como I0.0. Ahí les voy a... Ahora les escribo, ahora les voy a primero a mostrarlo, entonces para que ustedes vayan tomando nota, ahora igual les escribo. I0.0. La que sigue la identifico como I0.1. La que sigue la identifico como I0.2. La que sigue la identifico como I0.3. Luego sigue I0.4. Luego sigue I0.5. Luego sigue I0.6. I0.7. Ahí tengo ya 8 entradas digitales. Entonces luego sigue otras que ustedes ven allí que dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces significa que esta va a ser para mí I1.0, I1.1, I1.2, I1.3, I1.4 y 1.5. ¿Listo? O sea que tengo allí 8 entradas digitales inicialmente, más las otras que fueron 6, tenemos 14 entradas digitales, ¿sí? Para que entonces tengamos allí en consideración ese PLC. 14 entradas digitales, ¿ok? Para que no se nos vaya, pues, por favor, a olvidar eso. ¿Listo? Entonces, eso desde el punto de vista de las entradas digitales. Entonces, como yo les decía, el asunto es que yo les voy a escribir, entonces, eso, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque si yo el PLC, cuando ya voy a manejar las entradas y yo tengo que identificar cuáles son las entradas que van a entrar dentro del proceso, dentro del programa, no se las escribo bien, entonces él siempre me va a marcar error. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros decimos I0.0, I0.1, I0.2, I0.3, I0.4, I0.5, I0.6, I0.7, ahí llegamos a las primeras 8. Entonces, en la otra línea o fila escribo lo siguiente. I1.0, I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5 y 1.5, ahí termino, ¿no? No hay más. Entonces ahí tenemos ya las 14 entradas digitales. Bueno, lo que vemos ahí a continuación, que yo creo que ustedes alcanzan a observar, viene en este caso siendo lo que nosotros tenemos allí como las entradas análogas de él, que ya más adelante nosotros las vamos a analizar, las vamos a estudiar. Es preciso indicar que él maneja únicamente 2, no maneja nada más. Entonces, pues ya en su momento hablaremos de ello, hablaremos ampliamente pues del manejo de lo que uno puede hacer con ellas. ¿Listo? Para
tener allí esa consideración. En el caso de que ya las entradas se empiecen a habilitar, entonces este PLC y los demás son muy generosos en el sentido de que nos van mostrando por medio de la habilitación de los LEDs que indican pues la habilitación de las entradas, cuáles son las que están en ese momento en funcionamiento, cuáles son las que en un momento dado están activas, ¿sí? Entonces allí esos son pues nuestros, bueno, algunos les dicen como en un término que se hace pues con los carros, con las luces de ellos, los espías, pero no, ahí estamos, digamos, las luces de indicación pues que tiene la CPU para el beneficio nuestro en relación pues a lo que para nosotros viene siendo relevante con el propósito pues de lograr determinar que todo esté trabajando como corresponde, ¿no? Que todo esté pues ok. Bueno, entonces viene eso allí, vamos entonces a borrar esta parte y vámonos para la parte inferior. Muy bien, entonces, normalmente cuando nosotros tenemos digamos, la posibilidad de ya tener pues el cable de programación y demás para trabajar con él, eso es algo que nosotros les voy a mostrar pues para que se vayan ambientando para más adelante. Eso es algo que nosotros conectamos justo por aquí donde yo les estoy mostrando. Y entonces de esa manera es que ya procede pues a hacer todo el proceso. Y acá entonces nosotros tenemos las salidas que son las denominadas salidas tipo relé. Significa lo que ya hemos dicho en algunas sesiones de clase, que allí yo puedo pues trabajar con valores de tensión pues distintos, diferentes, de tal forma que eso ya me dé la posibilidad entonces de que yo determino o escojo con qué valor puedo trabajar. Esa es, digamos, la ventaja, ¿no? En este caso, aquí tenemos que hay una referencia, o bueno, hay dos referencias, de hecho, para ellas, pero el asunto es que normalmente, pues, por ejemplo, la que yo les voy a presentar aquí a continuación, involucra, entonces, que aquí vemos 1L, involucra trabajar entonces para, digamos, esta de aquí, estas pues que vienen aquí a continuación. Entonces, en un momento dado, si yo considero que esas puedo trabajar con voltaje alterno, lo puedo hacer. Y las otras que tienen la referencia 2L para el resto, yo incluso puedo tener la posibilidad de que me trabajen entonces con, por ejemplo, con voltaje, si es del caso que sea pues digital, ¿sí? Ahora incluso que damos la presentación que les digo, vamos a entenderlo pues con mayor detalle. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros esas salidas? Aquí borrando toda esta parte para volverlo a hacer, entonces sucede que estas salidas, por lo menos yo la voy a identificar como Q00, Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4, Q0.5, Q0.6, Q0.7, ¿sí? O sea que ahí tengo ya 8 salidas. Y aquí, entonces yo puedo hablar de Q1.0, Q1.1, ¿ya? Entonces, para tener presente eso. Si en un momento dado yo necesito pues que todas las salidas me trabajen de una forma tal que manejemos pues como la misma tensión y demás para alimentar los elementos que yo voy a trabajar allí. Entonces yo estas 1L y 2L yo las puedo puentear, ¿sí? Con todo el cuidado del caso. Entonces para tener pues allí esa consideración. Hago un cablecito pues allí que vaya de un punto al otro para tener en cuenta ese aspecto. Listo. Eso digamos ya por ahora son los aspectos pues que
me parece que son relevantes para nosotros, pues, tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Bueno, vámonos para la parte superior, para la parte de arriba, para tener en cuenta entonces qué fue lo que se hizo aquí. El asunto es que, por ejemplo, para que ustedes tengan éxito en la conexión de estos cables y demás, ustedes ven que allí, cuando yo habilito, pues para habilitar, ¿cierto? Habilito para habilitar, no, es muy redundante y mal dicho. Habilito pues para hacer la simulación, era lo que yo quería indicar. Entonces está bien. Y aquí ya habíamos dicho que se enciende, ¿no? Y aquí yo estoy observando que hay una entrada que en este momento está pues ahí habilitada. Bueno, ahora vemos esa lógica de que ya vimos nosotros funcionar. El asunto es que, por ejemplo, voy a detener aquí la simulación. Entonces, el asunto que es importante tener en cuenta es el siguiente. Ya habíamos visto pues que la fase va en la fase, el neutro va en el neutro. Ya ustedes saben con lo que han hecho previamente cuáles son pues los cables, que en este caso el menú, cómo se trabaja. Ese es para la parte pues de AC, los 3 primeros. Luego viene positivo, negativo, cuando ya tiene el caso pues de alimentar en DC. Entonces yo voy a desconectar el cable de la fase porque les quiero mostrar algo. Y eso aplica para las demás conexiones. Aquí como ya lo tengo un poco más amplio, ¿cierto? Entonces se puede ver mejor. El asunto es que entonces yo tomo este cable y entonces, digamos, yo digo borrar, ¿cierto? Borrar, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, ahora sí voy a conectar el cable de fase. Entonces selecciono fase aquí. Entonces, digamos que yo, bueno, ahí lo tomo, pero me voy hasta el tornillo. O más abajo, pero, ¿cierto? Puede llegar a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿será que cuando yo voy a habilitar simulación me trabaja? Vamos a mirarlo. Habilito la simulación y ustedes ven que en ese momento ya el PLC no encendió. ¿Sí? Eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque a veces uno pues puede cometer en primera instancia ese pequeño detalle, ¿cierto? Ese pequeño error. Lo normal es que cuando yo estoy trabajando con el PLC ya en lo real, entonces él allí, pues claro, yo meto allí el cablecito, ¿cierto? Entonces con el tornillo voy ajustando y él queda ya aprisionado y eso pues siempre y cuando haya quedado bien no tiene por qué zafarse. Pero en este caso el simulador, para esta versión que todos tenemos, entonces ese cable no puede ir hasta allá. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿listo? Entonces, el asunto es que yo borro eso que hice y hasta dónde debe ir el cable. El cable debe ir, y reitero, como ya dije, eso es para todos, debe ir hasta justo aquí, donde yo toco ya el borde de la imagen del PLC. Hasta ahí nomás. Obviamente tengo que cerciorarme que haga pues contacto, de que quede pues unido allí, ¿cierto? Pero entonces ya no hago pues nada más. Entonces, cuando ya miro esa parte, entonces nos vamos pues a mirar si la habilitación entonces, o sea, si la simulación se habilita, en este caso, y presiono aquí el botón de simulación y observo que ya ahí alcanzan a ver que el PLC volvió a encenderse. ¿Listo? Entonces, esos son los detallitos que hay que tener en cuenta y ya lo demás, ya ustedes ya lo van logrando porque ya con la experticia que tienen, entonces eso es algo muy importante para el caso particular nuestro. Bueno, entonces ese es un aspecto relevante, es un aspecto importante allí. ¿Qué es otro aspecto que yo les quiero compartir? Antes de irnos a la parte de la programación para ya ponerlos a trabajar, pero después de eso, obviamente, les voy a explicarles las entradas. El asunto es que, por ejemplo, en el caso particular nuestro, ya ustedes han experimentado, ya lo saben,
de que ustedes vieron aquí, permítanme, yo les explico. Ustedes vieron aquí de que, pues claro, uno utiliza pues un pulsador. Cuando usted va a nombrar el pulsador, pues le da doble clic y le pone el nombre, ¿cierto? Y aquí está pues el de parada también, uno normalmente cerrado como corresponde. Entonces, el asunto es que estos pulsadores, pues para yo no tener que llegar hasta acá, pues lo normal es que yo me aproveche de que el programa me ofrece a mí estos pulsadores ya como se vería pues en la vida real, ya con los colorcitos. Entonces, cuando ya usted, digamos, requiere uno de esos, usted se va pues allí a la parte donde está, digamos, el menú de pulsadores, ¿cierto? Ese menú de pulsadores ya lo tenemos pues por aquí, muy bien. Ese menú ahí se dice a los accionamientos, le da el nombre allí. Entonces, en ese caso, usted mira aquí en la fila, botón pulsador. Entonces ya usted sabe que usted saca aquí, si usted requiere pues otro pulsador, entonces lo arrastra y lo pega allí. Él por defecto siempre nos saca un pulsador de color verde, pero cuando usted hace doble clic, ya usted sabe que puede cambiar el color. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos en su momento, los colores, lo que nos pueden representar, entonces ya usted mira allí. Y acá, entonces, pues ya tenemos nosotros la posibilidad de yo le cambio el nombre y le digo pues que muestre el nombre, que eso para nosotros está. Cuando yo asigno un nombre, por ejemplo, al pulsador de arranque yo le llamé Start en inglés. Lo ideal es haberlo llamado inicio, ¿cierto? En nuestro español. Pero pues le escribí Start, Stop. Entonces, para que esos pulsadores se identifiquen con los contactos que tenemos allí, esos accionamientos que tenemos allí conectados directamente al PLC, pues obvio, pues yo tengo que llamarlo con el mismo nombre, teniendo presente el cuidado pues con las mayúsculas, minúsculas, y entonces él ya, entonces en ese caso pues se me habilita común y corriente, ahí ya nosotros no tenemos pues ningún problema. Entonces, eso ya ustedes lo han experimentado, pero pues no sobra reiterarlo porque pues para nosotros es muy importante para evitar pues complicaciones, problemas y todas esas cosas, ¿no? Que se pueden llegar pues a dar. Listo. Entonces, vámonos ahora sí a la parte de la lógica. La parte interesante para programar el PLC. ¿Por qué razón? Porque ya estos aspectos ya ustedes los manejan. De hecho, fíjense que aquí en la salida, ¿qué se hizo aquí en la salida? Voy a explicar esa parte en primer lugar, complementando lo que habíamos visto en el video. El contactor, en este caso es un contactor donde la bobina se habilita con un valor de AC, ¿cierto? Entonces, allí el profesor invitado a la sesión de hoy nos decía, en primer lugar, de que es bueno que lo llamáramos ese contactor, la bobina KM1. Y eso es normal porque nosotros vimos que en efecto, pues cuando hablamos de los contactores, ese es el nombre que ellos normalmente reciben, ¿no? Es, digamos, pues como el aspecto pues relevante a tener allí en consideración. Eso está muy bien. Entonces, el asunto es que dentro de la conexión que establecí, pues yo lo conecté aquí de esta manera, ¿no? Lo que hice fue que ustedes van a ver allí que entonces el neutro llegó aquí al punto pues común, ¿cierto? Y entonces cuando él cierra el contacto internamente, entonces lo que va a pasar internamente es que esto llega aquí y entonces la energía pasa por aquí derecho, aunque yo conecté allí, vuelvo y reitero, el neutro. Él viene configurado para que nosotros conectemos allí ya sea la fase o ya sea en este caso el terminal positivo. Porque el propósito es que como esos son contactos tipo relé, cuando esto se cierre, entonces de aquí él puede hacer, digamos, cierre con este, cierre con este, cierre con este, cierre con este, según corresponda. Entonces eso es lo que ya uno puede tener presente.
Si yo previamente ubiqué un cablecito aquí, como les decía ahora, donde lo hice el puente, entonces automáticamente ya entonces cerraría con este también, si es el caso y demás, ¿no? Entonces para tener en cuenta. O sea que podríamos decir que yo en ese caso lo que hice fue una conexión contraria. Ustedes pueden hacerlo ya ahora en el ejercicio cuando ya los deje trabajando, donde entonces en ese aspecto ustedes pueden tener la consideración de hacer la conexión contraria, que pues digamos sería lo ideal y les va a funcionar tal cual. Solamente es pues tener en cuenta si en un momento dado solamente van a trabajar ustedes con AC o si por el contrario van a trabajar con DC. ¿Sí? Y la recomendación es que, como acá decimos, me hace a mí la diferencia entre cables para trabajar en AC, cables para trabajar en DC. Entonces, de acuerdo a cómo corresponda, tener presente eso y entonces utilizarlos para que cuando ustedes vayan a hacer la simulación, que no les vaya a presentar de pronto algún conflicto. Lo digo porque muchas veces hay personas pues que hacen una mezcla aquí, entonces este que es para AC, eso ponen cuando es el cableado, ¿no? Cuando es cableado, entonces lo meten aquí con positivo, entonces eso es como cuando uno está haciendo también la conexión eléctrica en un tablero, digamos, real, y entonces ustedes ven que hay unos colores, ustedes ven pues que hay unas representaciones, pues de cómo vamos a llamar las terminales para que haya un orden y para que vaya en correspondencia con lo que se ha hecho en los planos. Pero cuando de pronto la persona no tiene esa precaución, entonces lo que hace finalmente es que allí pone cualquier color y todas esas cosas, entonces no es la razón de ser, no es la forma. Incluso eso se sujeta a esa forma, esa norma REPIER, que es bueno que ustedes la conozcan. Incluso pueden descargar el manual de la página del Ministerio de Minas y Energía, incluso para obtener el más reciente, porque es bueno que ustedes conozcan toda esa normativa, toda esa normatividad que existe alrededor pues, de las conexiones y demás. Eso en un día, en una semanita que tengan medio desocupada, pueden hacer esa labor y les aseguro que será de bien para ustedes. Bueno, entonces, ya habiendo visto esto de aquí, entonces ya podemos entonces ahora sí mirar la parte de la lógica, que aquí en este caso, fíjense que cuando nosotros tenemos la oportunidad digamos, de trabajar por primera vez con el PLC, siempre el ejercicio de inicio para que los grupos ya le pierdan el temor al manejo del autómata es un ejercicio así similar. El arranque del motor, entonces hacemos las conexiones, programamos, ¿cierto? Verificamos que todo esté ok y ya luego ellos ya habilitan pues el motor real de los que tenemos en el laboratorio y eso ya digamos pues que les va dando la confianza pues con todas las precauciones del caso. Para nosotros programar nuestro PLC, observen, venga yo les voy a mostrar por aquí, vamos a habilitar las flechas, que nosotros acá tenemos una partecita, se me perdió, que es esta, donde allí me aparece la palabrita ladder, ese es el icono para habilitar, digamos, el ladder, ¿sí? El ladder es donde yo ya finalmente ahí les estoy señalando. Es donde ya finalmente yo tengo la posibilidad pues de hacer todo lo concerniente a la parte del manejo pues para la programación del TLC, ¿sí? Lo que nosotros pues tenemos en ese caso. Entonces, nosotros más adelante vamos a mirar cómo hacerlo directamente en modo GradSet, que me parece muy chévere porque aquí no nos lo permite. Pero aquí vamos a trabajar mucho en modo ladder en principio porque es haciendo pues un símil con lo que nos ocurriría estando pues en el laboratorio, ¿listo? Entonces eso es lo que nosotros estamos pues teniendo presente acá. Entonces, ¿qué pasa? Póngale cuidado al tema aquí. Cuando yo hago clic allí, entonces aquí ya ustedes pueden ver
pueden observar, vamos a mirar en detalle, que se me da la posibilidad de entonces tener, aquí me voy a parar a ver si se me ilumina, ahí está un contacto normalmente abierto, tengo un contacto normalmente cerrado, tengo allí para el manejo de flanco ascendente, en caso pues de que sea necesario, como lo que ocurre en digitales, de pronto ustedes han trabajado esa parte, flanco descendente. Aquí está la bobina para pues habilitar, ¿cierto? La salida. Aquí están las que más adelante, pues aquí por lo menos sí lo podemos hacer, no como en el caso de Trilogy que no nos lo permite, para trabajar los modos set, reset, que ya habíamos analizado la otra vez, pero que nos falta trabajarlo. Entonces aquí tenemos ya los diferentes temporizadores y demás. Incluso aquí hablamos del temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión, que incluso yo les digo allí en la guía, que ahora les voy a mostrar, que por ahora no vamos a utilizar esos temporizadores para lo que yo les pido que sea la implementación que ustedes van a realizar, sino que el propósito es que tengamos la posibilidad de hacerlo solamente con contactos, como iniciamos al principio, ¿cierto? Y entonces para así que el asunto nos fluya mucho más. Ahí tenemos los contadores que ya más adelante los vamos a trabajar. Bueno, y entonces esta es la alimentación positiva, la alimentación negativa, y aquí ya los cables como corresponde positivo o negativo para ese para ese ladder que tenemos nosotros aquí. Entonces, justo aquí nosotros vemos de que tenemos pues la posibilidad de contar con un modo de programación pues que aquí es muy sencillo, muy simple, lo voy a encerrar, que solamente en este caso requiere lo que llamaríamos en eTrilogy un circuito, o lo que llamaríamos, por ejemplo, en el caso de lo que vimos en la clase anterior cuando vimos el TIA Portal, de hablar de un segmento, ¿no? Un network aquí. Entonces, pues eso ya es el nombre pues, que se le da. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros necesitamos es que haya correspondencia. O sea, eso que encerré, es lo que va a ir dentro del PLC. Es lo que va dentro del TIA Portal, dentro del software que vimos la sesión anterior. Pero eso tiene que ir, o sea, pero la lógica, ojo, la lógica tiene que ser consecuente con los elementos que yo le voy a conectar. ¿Me hago entender? Entonces, eso no puede ir separado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Por ejemplo, entonces, en este caso en particular, voy a borrar ese recuadro allí para que no nos vaya a molestar. Entonces, mire lo siguiente. Ustedes ven que el star va conectado ¿a dónde? Si ustedes miran bien, observan que va conectado a la entrada I00. Quiere decir que ese star, este señor de aquí, está ligado con este I00 de acá. ¿Por qué yo le llamo ahí I00? Porque el PLC internamente lo reconoce como I00. Si yo estuviera dentro del TIA Portal, aparte pues, de identificarlo como I00, yo podría también identificarlo desde luego, pues, a darle una etiqueta allí, inicio, start, parada, stop, yo puedo hacer eso. Pero inicialmente, para el PLC identificarlo, nosotros le tenemos que indicar a qué corresponde. O sea, la entrada, el PLC las conoce como I00, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I10, hasta que llegamos a I15, ¿ya? Eso es lo que él reconoce y así es como él lo entiende. Entonces, cuando yo hago el ladder, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Ese aspecto es clave allí. Bueno, eso por un lado. Lo otro es que la misma situación ocurre para el caso de la salida. En el caso de la salida, entonces nosotros tenemos pues que tener allí
en consideración de que esa salida, por lo menos si ustedes miran allí detenidamente, se van dando cuenta que la salida entonces está aquí habilitada con el I02, ¿cierto? Eso es lo que ustedes ven allí. ¿Por qué razón? Porque cuando yo ya presione allí, haga clic allí, pues entonces la idea es que eso se abra para que ya corte pues la alimentación de la bobina de salida. Bueno, eso por un lado. La bobina de salida, entonces, sucede que aquí nosotros dentro de nuestro programa la hemos llamado Q00. Eso está muy bien, Q00. Voy a reducir esto un poco, a ver si nos cabe, si logro verlo aquí. Listo. Ahí. Q00. Entonces, ese Q00 sucede. Voy a habilitar aquí las ayudas. Entonces, el Q00, que es este, viene de tal manera ligado con la habilitación de este contactor, ¿cierto? Porque aquí está la salida Q00, ¿ya? Q00. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces, lo que viene siendo para nosotros, digamos allí relevante, es que por lo menos esta que es la Q05, que ahí la señalé, va directamente ligada con esto que tiene que ver con la lámpara. Entonces la idea es que cuando yo habilite la salida, para habilitar la bobina del contactor, entonces esta lámpara se habilite pues para indicar que por lo menos pues ya está en funcionamiento, ¿no? Es una forma pues como de una manera pues visible. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes para que ustedes logren siempre un buen funcionar con el PLC. Pero aquí hay un detalle que quiero explicar que de pronto no está acá porque seguramente con lo que yo les estoy pidiendo que realicen, entonces seguramente puede ser necesario. Nosotros en su momento ya habíamos tenido la oportunidad de aprender el trabajo con los relés auxiliares, ¿sí? Que aquí yo les he dicho que lo identificamos como M. Entonces son esas marcas. Entonces permítame, yo les escribo aquí para que por favor no se les vaya a olvidar. Si usted necesita trabajar con esas marcas, entonces esas son las posiciones de memoria. Usted las va a llamar M0.0, M0.1, ¿cierto? M0.2, M0.3, M0.4. Voy a seguir aquí, voy a ampliar. Entonces tengo M0.5, M0.6 y sigo ampliando. Llego a M0.7, ¿ok? Bueno, cuando ya a usted se le terminó y necesita utilizar más, entonces es errado escribir M0.8 porque no existe. Usted no se lo va a identificar, no va a entender, le va a sacar error. Entonces, cuando usted necesite trabajar con más, usted le va a escribir M1.0, M1.1, M1.2, M1.3, M de mamá, no de nene, M1.4, M1.5, M1.6 y tiene M1.7. Cuando ya se le terminó, entonces ya usted pasa a trabajar con M2.0, M2.1, M2.2, ¿sí? M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7 y así sucesivamente. Eso hay cantidad, le pasa de 100 y para lo que ustedes van a hacer, pues antes les va a sobrar.
Pero entonces cada vez que a usted se le, por alguna razón, usted hizo un set grandísimo, ustedes saben que cada estado va a ser una asignación de estas, una posición de esta. Entonces, por lo regular, uno siempre empieza desde n 0.0 en adelante. Entonces, usted tuvo un set grandísimo, donde tuvo más de 16 estados, entonces seguramente va a llegar hasta un M2 punto algo. Pero entonces, cada vez que pues, sea necesario, usted lo va a llamar de esa manera. Entonces, cuando usted necesite un relé auxiliar, una marca de estas, entonces usted lo va a identificar como M0.0 en adelante, según pues lo que usted requiera. O sea que allí en los contactos tenemos las entradas con la I, las salidas con la Q y los relés auxiliares con la M. ¿Listo? Para que ya usted entienda eso y entre ellos usted pueda pues trabajarlo como corresponde. ¿Listo? Entonces eso es lo que espero pues no se les vaya a olvidar para que lo tengan en cuenta. Dígame, escucho. ¿Podría hacerme el favor de hacerle zoom? Ya le digo en qué parte. ¿En esta parte de acá? ¿Cuál es la parte de acá? ¿Izquierda, derecha, centro, arriba, abajo? No, ya le digo. Voy a ampliar, permíteme. Entonces vamos a hacer un zoom. Esa entrada IQ10, ¿es qué es? Ah, la primera, en el lado es Sí. I0.0. Lo que pasa es que como ella por defecto Eso es 0.0. Sí, viene por defecto con una U. Yo la borré, pero ahí no sé por qué razón siguió saliendo la U, pero esa es la I0.0. Esta de aquí. Listo. Listo, para que Sí, tenga presente. no me cuadraba esa parte. Sí, esta es la I0.0. Listo. Listo, juventud. Muy bien. Entonces, eso es lo que ya tenemos que tener en cuenta para trabajar sin ningún problema con lo que yo les estoy pidiendo. Y ya se van a dar cuenta de ello. Listo. Entonces vamos a hacer un cambio de pantalla. Vamos a dejar de trabajar con esta del K-Decimal y nos vamos a ir a la que tengo acá preparada para ustedes en la noche de hoy. Entonces, tenemos aquí este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Esta es una presentación muy pequeña, sencillita. Ya con lo que hemos visto, pues yo creo que ya ustedes ya han agarrado hasta con lo que hemos hablado esta noche. Pero no sobra tener en cuenta esta presentación. Aquí, la presentación busca, pues, mostrarnos a nosotros el procedimiento para cuando ya nosotros, por lo menos como en este caso, necesitamos habilitar, digamos, por lo menos entradas. Aquí me está mostrando de que esto está para entradas, en este caso digitales, a un voltaje pues, de 24 voltios. ¿Sí? A un voltaje de 24 voltios. Listo. Entonces, el asunto es que, pues bueno, aquí las entradas tienen una forma pues, de identificarla. Allí dice I1.0 en adelante, ¿cierto? Entonces, el asunto es que lo que cabe en cuenta es que, bueno, por ejemplo, ustedes ven que ahí tenemos nosotros un final de carrera. Entonces, cuando este señor ya haga contacto aquí con algo, con un elemento pues mecánico dentro de lo que es el lugar donde él va a estar, entonces internamente pues él abre o cierra, en este caso pues la idea es que él cierra aquí internamente, para que ya entonces este voltaje de la fuente de alimentación que se presume fue externa, como dice allí, entonces ya le llega aquí directamente a la entrada, entonces esta entrada se va a habilitar, ¿sí? Eso es lo que, digamos, pues ocurre allí. Entonces es interesante pues como para nosotros pues tener en cuenta, tenerlo pues presente y todos los detalles pues sean importantes, claves, relevantes y demás. Bueno, eso pues por un aspecto. Eso pues por un lado. Lo otro es, digamos, entonces en este caso lo siguiente. Aquí
Eso que veíamos era para una entrada pues que sea, digamos, digital, ¿cierto? Allí, entonces, nosotros tenemos el mismo caso, ¿sí? Tenemos el mismo caso, pero entonces lo que para nosotros viene siendo relevante, entonces es que, digamos, aquí lo estamos haciendo para un caso de que hayan entradas que se habilitan en AC, que es una situación pues que puede, digamos, llegar a ocurrir. Entonces, cuando se habilitan allí, para el caso nuestro, en AC, entonces, pues usted hace lo mismo. ¿Por qué? Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué en AC? Pues porque el PLC, el autómata, vino configurado para trabajar así en AC. Hay unos que solamente la entrada se habilita con DC, hay otros que la entrada se habilita únicamente con AC, y hay otros que permiten trabajar con AC y DC. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Conocer los niveles que se trabaja siempre para cada caso. En DC normalmente hablamos de 24 voltios, normalmente. Pero puede ser que en alguna referencia en particular sea un valor diferente. Entonces eso uno siempre tiene que tenerlo en cuenta, ¿cierto? En AC, pues allí vemos nosotros que por lo menos muestra que es 110 voltios. Eso pues también desde luego puede llegar a ocurrir. Entonces esos son aspectos que nosotros tenemos que tener presente porque para nosotros pues es algo pues relevante allí. Aquí tenemos para otro tipo de captador, donde ya tenemos, digamos, estos sensores pues que pueden ser inductivos, pueden ser capacitivos, cuando detectan pues un objeto. Entonces, al margen de si son capacitivos o inductivos, que eso tiene que ver es con el tipo de objeto, el material del objeto, ¿cierto? El asunto es que ya el funcionamiento es igual. Entonces, cuando él detecta el objeto internamente, pues ahí hace como un clic, ¿cierto? Hay una conmutación interna y entonces es cuando ya uno tiene la posibilidad de que entonces llega al nivel a la entrada según corresponda. Por lo menos allí en ese caso de ejemplo, lo que nosotros estamos observando es que nos habla de una habilitación, de una conexión, de un valor que en este caso vienen siendo pues 24 voltios. Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo pues relevantes y que tenemos pues que tener en cuenta y demás. ¿Listo? Entonces, eso es digamos lo que en un momento dado se debe pues tener en consideración. Bueno, eso pues por un lado. Lo otro es que aquí también tenemos otro tipo de captador donde pues él ya, si el haz de luz que emite se corte y demás, entonces ella interpreta que ahí pasó algo. En medio de ellos pasó algo. Entonces, él también cuando detecta eso, pues en este caso hay una conmutación interna, entonces manda la señal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo allí es que al margen pues del tipo de captador, siempre y cuando sea un captador todo o nada, entonces ese es el funcionamiento que nosotros vamos a tener pues con estos pues PLC o estos autómatas y demás. Ahora vamos a revisar qué pasa para las salidas. Y aquí se hace una consideración teniendo presente que sean salidas, entonces en este caso salidas tipo relé. Entonces, el asunto pues es el siguiente, ¿no? Piense que nosotros estamos hablando ahora de que nosotros podríamos en un momento dado decirle cuál es el nivel. O sea, yo puedo tener n salidas. Aquí tenemos en este caso 6, 7, 8, 9, 10, 11 salidas. Pero las salidas tienen, digamos, puntos en común separados. Entonces, el asunto es que aquí, digamos, el primer conector, este de aquí, viene ligado con estas de acá hasta esta parte. Y este otro viene ligado con esta hasta esta parte. Entonces, ¿eso qué me da? ¿Qué posibilidad me da? De que por lo menos como estamos observando allí, estas se manejen con DC y estas de acá se manejen con AC. Uno lo puede hacer. Como les decía ahora, si usted necesita en un momento de manejar la misma tensión, entonces usted lo que tiene que hacer es puentear eso.
¿sí? Si lo requiere así en un momento dado. Pero si no lo requiere, pues lo puede dejar así en primera instancia. Entonces, ¿qué pasa? Observen que aquí está lo que yo les mostraba, que yo lo había conectado al contrario. Pues digamos, podemos decir que fue a propósito, igual pues funcionaba, pero mire que aquí ya nos está indicando que lo ideal es que en efecto el positivo o la fase entonces sea el que llegue aquí directamente. De tal forma de que cuando ya la salida que corresponde se habilita, miren ustedes que aquí vemos lo que hablamos de del contacto interno que se cierra, porque es como un relé. Ustedes han trabajado con relés muy seguramente, los que se utilizan pues en los protoboard normalmente, o de pronto han trabajado con los más grandecitos, pero ustedes saben que esos contactos que están allí se cierran. El que es normalmente abierto se cierra, o el que es normalmente cerrado se abre, según corresponda. Pero siempre que, ¿cierto? Entonces, ese sonido pues característico de la habilitación de los contactos en el relé según pues lo hayamos establecido. Entonces, el asunto es que, bueno, cuando ya el contacto se cierra, entonces, como esta parte es la tierra de aquí, todo esto es la tierrita, ¿cierto? La tierra terminal, pues, sin magneto allí. Entonces, cuando esto se cierra, entonces ya esta habilitación llega acá y se energiza totalmente, enciende el piloto, el indicador según corresponda, o la bobina se energiza para finalmente, entonces, es una bobina, como vemos aquí, que trabaja con un valor de DC, entonces pues habilita los contactos principales para que ese motor pueda trabajar. Y algo muy similar en el caso de que nosotros pues lo necesitemos para cuando ya sea un voltaje mayor, que por lo regular es lo que ocurre con los contactores de nuestro laboratorio, ¿sí? Son, digamos, las situaciones que nosotros tenemos pues allí para tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces eso está muy bien para nosotros, así que vamos avanzando. Ya teniendo presente ese hecho, vamos avanzando. Muy bien, entonces sucede que esta de aquí me parece un aporte relevante, muy importante, porque normalmente es lo que por momentos puede llegar a suceder. ¿Listo? Entonces, el asunto es que cuando nosotros, a ver, por ejemplo, muchas veces uno, a pesar de que tiene salidas tipo relé, de pronto el PLC se le ha hecho una implementación de tal manera, ya sea en un laboratorio o en la misma empresa, donde nos limitan en el sentido de que nos ponen a trabajar a nosotros con un valor de voltaje determinado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una implementación, o sea, hago un banco allí para el trabajo con el PLC, ¿cierto? Entonces puede ser que ese banco que se realizó muchas veces para la protección del mismo PLC, tal vez se hizo de tal manera de que solamente las salidas tipo relé, yo las puedo habilitar con un voltaje de 24 voltios. No puedo trabajar con un voltaje diferente. Entonces, cuando uno tiene la situación de, digamos, de que uno tiene que habilitar motores y que los motores, las bobinas del contactor con las que uno trabaja pues para la habilitación del motor, son bobinas que trabajan con voltaje alterno, ya sea 120 voltios o 220 voltios, según corresponda. Entonces, yo no puedo, porque ya por esa conexión que se hizo tiempo atrás, yo no puedo pues forzarlo a trabajar con un valor que no viene. O sea, de fábrica él puede trabajar con cualquier valor siendo una salida tipo relé. Pero como lo ubicaron dentro de un banco, entonces el asunto es que solamente nosotros lo que hacemos es que conectamos a unas borneras que se conectan ya directamente a través de ese banco con la salida, pero ya la salida viene amarrada a 24 voltios porque digamos que todo eso se puenteó, entonces de aquí pasaron a un puente acá y esto está trabajando con 24 voltios y no hay nada que hacer. Y ni forma pues de desconectar eso porque ya uno se mete en la grande, porque eso ya dentro de las reglas que existan en el lugar y todo, entonces, ¿cierto? A no ser que usted tenga pues
autorización, cosas como estas. Entonces, ¿será que no es posible entonces habilitar el motor cuyo contactor trabaja a un voltaje diferente al que viene ahí amarrado por la conexión del PLC? No, sí se puede. Entonces, una opción es que preferiblemente sería muy interesante que uno tenga relé de estado sólido, ¿cierto? Entonces yo ubico aquí mi relé de estado sólido. Entonces, son relés que pueden trabajar, habilitarse un voltaje de 24 voltios sin ningún problema. Y entonces, él se habilita y aquí ya, en el otro extremo donde ya me hace la conmutación, entonces yo ya habilito ahora sí. Esto yo lo llamo muchas veces como un acondicionamiento de voltajes, para entonces yo ya finalmente ya tener la posibilidad de trabajar con una bobina cuya alimentación ya tiene un valor diferente a los 24 voltios y que en este caso es DC. Esta parte les guía mucho en eso. Entonces, en un caso dado, pues por lo menos en el laboratorio nosotros no tenemos ese problema, que es el único detalle, que allá las salidas no son tipo relé. Entonces, en el fondo sí tenemos el problema, porque allá solamente no tenemos salidas tipo relé, sino que son DC. Entonces, eso es un valor que cuando yo ya tengo que trabajar con estos contactores, entonces incluso para que se vayan ambientando, confiando de que para septiembre, entonces, o con base en lo que ya me define bien el profesor, ya tengamos en cuenta. Entonces, allí nosotros tendríamos que hacer pues como un arreglo con relés. Si ustedes no tienen relés de estado sólido, pues lo hacemos con los relés normales, pero un arreglo de relés para entonces ya nosotros hacer este tipo de conexión, para entonces habilitar bobinas que tengan pues de 110 o 220, según sea el caso, ¿sí? Entonces, aquí la presentación les guía mucho en eso, y entonces eso sí se puede hacer, sí se puede trabajar, para que lo tengan pues allí, por favor, en cuenta. Bueno, entonces, ese es un aspecto muy importante, muy chéverongo. Aquí ya nos muestra a nosotros, pues en el caso de que ya uno pueda, pues para habilitar una electroválvula que uno conecte para el caso, pues de un accionamiento aquí neumático, ¿cierto? Lo puede uno hacer. Y creo que hay otra donde entonces, voy a borrar esta parte de aquí antes del cambio, donde ya entonces tenemos la posibilidad de mirar algo muy similar al caso anterior, pero pues ya digamos como complementándonos muy bien pues cómo es el manejo de esas salidas y todo lo demás, siempre siendo, bueno, por lo menos en este caso sí no son salidas tipo relé, sino que estas vienen siendo igualitas a las que nosotros tenemos pues en el laboratorio, ¿sí lo ven? Allí está pues para que lo tengamos nosotros en consideración. Entonces, esas sí o sí, como les decía ahora, sí tenemos nosotros que hacer esa conversión de voltajes, porque no podemos conectarle directamente pues el voltaje, o sea, voltajes diferentes a AC, a DC en este caso. Entonces allá, mire que aquí ya nos está dando nosotros la guía para poder hacer eso. O sea que fíjense que desde ese punto de vista, pues no vamos a tener ningún problema y todo va a transcurrir ok, ¿listo? Esas, digamos, para que tengamos pues en consideración. Muy bien, entonces eso está muy chévere, muy bueno, y de ya para que puedan ustedes trabajar, vamos a revisar entonces qué está propuesto para la sesión de hoy. Que ahí ya, entre comillas, les quité mucho tiempo, pero que eso es una información de utilidad para ustedes para que puedan trabajar sin problema. Entonces, miren lo siguiente. Esto aquí nos dice a nosotros, práctica de laboratorio 3. Dice, considerando la explicación dada al inicio de la clase, donde se logra entender para cada décimo un procedimiento que permite manipular un PLC S7200, y considerando el trabajo realizado en la práctica de laboratorio 1 y 2 se solicita. Ustedes recordarán que la 1 y 2 pues fue sin PLC, ¿cierto? Lo que habíamos hecho con la ayuda también de cada décimo, con la ayuda del litrilo y en su momento. Entonces, dice el primer punto, implementar en el S7200 dentro de cada décimo el control
abre paréntesis, programación en diagrama de contactos, cierra paréntesis, o sea, estamos hablando del ladder, y la conexión respectiva para el proceso de la implementación 1, implementación 2, implementación 3 del laboratorio 1. En ese laboratorio 1 ustedes recordarán que, si mi memoria no me falla, creo que hicimos 4 implementaciones. Entonces la idea es que aquí de esas 4 ustedes van a trabajar la 1, 2 y 3, porque la última es el manejo tenía temporizadores, porque temporizadores la idea es trabajar en otra sesión, no en esta. Entonces, ese es allí. Entonces, sucede que el control ya es con el PLC, ¿no? Y ya las demás conexiones sí van, como lo vimos pues allí en la conexión del KDSIM. Cuando ustedes hacen el control del PLC, ya saben cómo, y entonces ya en el PLC conectan pues los pulsadores, las salidas que ustedes requieran, donde veamos a un lado entonces la habilitación del motor, todo eso. Entonces es lo que yo quiero que ustedes realicen. Este cadecimo pues es un buen aporte, porque la verdad que eso que ustedes hacen allí en ese espacio de trabajo es lo que hacemos pues normalmente cuando tenemos el PLC ya en física. Allí dice el punto número 2, implementar en el S7-1200 dentro de cadecimo el control. Ya sabemos lo que dice entre paréntesis, y la conexión respectiva para el proceso, la secuencia 1 y secuencia 2, para el caso de automatización mesa XY del laboratorio 2. En ese laboratorio, el propósito era, pues, por lo menos allí les digo, no recuerdo si solamente fue secuencia 1, pero aquí ya estoy involucrando secuencia 1 y secuencia 2. Ustedes pueden tomar para la secuencia 2 que ya conocen, pueden tener en consideración el control que en su momento les compartí, cuando ustedes pues me compartieron en una sesión todo lo que habían hecho, que fue una muy buena sesión, pero que ya luego yo les compartí cuál había sido mi solución. Entonces, en esa, ustedes recuerdan que solamente ahí no teníamos uso de temporizadores todavía, eso ya se completó con lo que vimos la sesión pasada. Pero allí, en ese caso, fue solamente pues, los contactos, entradas, salidas, y de pronto ya relés auxiliares, que en este caso son con las N. Entonces, lo pueden hacer así. La idea es que sea así, para entonces ver la implementación del control de estos desde el mismo PLC. ¿Listo? Punto número 3 dice, aquí ya hago la salvedad, en los puntos 1 y 2 no puede realizar por el momento ningún uso de temporizadores. Esa práctica tendrá lugar más adelante. Si lo considera oportuno, sí puede realizar conexión con marcas o relés auxiliares según corresponda, que es lo que yo les acabo pues, de decir. Ya para la calificación, entonces dice, entregue cada uno de los archivos de los montajes solicitados, deben estar en completo, funcionamiento para la validación de estos. Marque los archivos para la identificación del responsable. Ahí fui redundante, pero pues la idea es que todo quede bien marcadito, que sepamos de quién es. Y envíe, allí quedó la tilde mal ubicada, los archivos salí generados por el profesor, que ya incluso hoy les generé a ustedes el link de entrega, ya esa parte está lista, ¿ok? Entonces, chicos, pues ahí tenemos trabajo para hacer. Voy a dejarme ver nuevamente. La idea es que, entonces, pues bueno, ahí tenemos prácticamente como 1 hora y media de trabajo. Pues yo sé que ya con todo esto que expliqué no alcanzan a hacerlo todo en la sesión, pero pues la idea es que sí ya nos pongamos en la tarea de trabajarlo. Yo voy a estar aquí con ustedes. No sé si ustedes gustan, a veces se puede dar una situación de algún problema de conexión. Entonces, si gustan, podemos tomarnos ya la imagen de la noche, aprovechando que todos están, para que ya por lo menos cumplamos con eso. Pero yo igual sigo aquí conectado, como las otras veces, para estar aquí con ustedes hasta las 10 y ya después de eso nos despedimos. O profe, podemos comunicarnos por el Telegram. Ah, también, sí, también, porque a veces uno se puede levantar y de pronto alguien me dice, profe, y pues de pronto me he levantado para ir al baño, tomar algo, cualquier cosa. Entonces sí, me parece bien lo que tú propones.
No tengo ninguna objeción al respecto. Entonces, aprovechemos y nos tomamos la imagen para que ya ustedes trabajen y yo sigo aquí con lo que les dije de terminar de calificarles. Eso es. Muy bien, perfecto. Entonces, hago cuenta de 3, 2, no, 3. Ahí está. Muy bien. Voy a ver cómo quedó la imagen. Nos vemos todos, perfecto. Entonces voy a guardarla de una vez. Hoy es 2020-08-10. Controladores programables. Así que listo. Entonces, quedamos así. Cualquier cosa entonces ahí dentro del grupo ya miramos. Yo voy a estar pendiente de ustedes hasta las 10 de hoy. Así que ánimo. Ánimo con el laboratorio. Profe, en caso tal, entonces, ¿habría hasta cuándo para subirlo? Ah, bueno, como ya estamos diciendo que hoy no se termina, podemos dejar un plazo tentativo hasta el día sábado de la presente semana. ¿Hasta el sábado dentro de 8 días? ¿Hasta el sábado dentro de 15, profe? ¿Cómo así? No, esta semana. Si alguna cosa extraordinaria llega a suceder, me comentan, pero coloquémoslo allí hasta esta semana. ¿Listo? Ah, bueno, profe. No, y no, que es que siempre larguito, profe. No, sí, no, es un trabajito chévere, claro, yo entiendo eso, no, pero hágale que, por eso usted sabe que conmigo, de que ustedes sigan así de juiciosos, no hay problema alguno. Ah, bueno, profe. Esas cosas las hablamos. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, Listo, quedo ahí profe. atento. Bueno, pues, ánimo. Listo, profe, gracias. Bueno, ustedes, chao. Bueno, muy bien. Chao, profe. Chao, chao.